Muy buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva reunión, a este nuevo viernes de bendición. Así que Dios los bendiga. Y está muy bueno que tomemos este tiempo para meditar en la palabra del Señor, para orar unos por otros, para estar en comunión. Y hoy vamos a estar viendo los 4 milagros que se produjeron en la muerte de Jesús. Algo tan importante. Porque siempre recordamos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y es algo que no debemos dejar de repetirlo y no debemos dejar de recordarlo. Primeramente para nosotros. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Porque Él nos ha marcado el camino hacia el Padre. Él es la luz hacia el Padre. Y hoy lo vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo el power y vamos a estar viendo también palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a estar viendo palabra del Señor. Y a través de la palabra vamos a comprender la obra maravillosa de la cruz y sus milagros que representan para nuestra vida estos milagros que sucedieron en la muerte de Cristo. 4, vamos a estar viendo 4, porque sucedieron muchos milagros y se cumplió la palabra del Señor a través de los profetas y a través del Antiguo Testamento, donde testificaban de la venida de Cristo. Todo se cumplió al pie de la letra. Todo se cumplió al pie de la letra. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron con el nacimiento y la venida de Cristo y su muerte. Todo estaba escrito, nada deja a Dios al azar. Y así es con nosotros. Así es con nosotros. Conforme abramos nuestro corazón y nos entreguemos a Jesús, Dios empezará a orar en nuestras vidas. Y hoy vamos a estar viendo estos 4 milagros poderosos, estos 4 milagros que vinieron a través de la muerte de Jesús, para testificar su nombre y para que realmente creamos que Dios nos ha aceptado y que Dios tiene sus puertas abiertas para recibirnos cuando invocamos el nombre de Cristo y nos acercamos a la presencia del Señor. Estos videos los vamos a subir, editar y subir a las redes sociales, a YouTube, el canal de YouTube, Pablo Madrieta, lo podés encontrar también en Spotify para poder escucharlo, para que lo puedas compartir con otras personas también. Suscríbete, te va a llegar la campanita y lo compartas. Es una forma de predicar y también de llevar el reino a otras personas que tengan necesidad de Cristo. Compartilo, porque para esto está este canal y estas charlas, para llevar el reino de Dios a los hogares, a la familia, a aquellas personas que tengan necesidad de Cristo, como un día tuvimos necesidad vos y yo. Vos mujer, vos varón, un día tuviste necesidad de Cristo y alguien te habló de Jesús. De la misma manera que nosotros recibimos, también debemos dar. Es muy, muy importante. Y luego vamos a estar orando, como todos los viernes. Vamos a hacer una oración general al final y voy a estar orando por cada uno de ustedes y sus peticiones. ¿Sí? Y Dios está haciendo milagros a través de estas reuniones. Milagros de sanidad, milagros de prosperidad. Realmente Dios se está moviendo en esta nueva iglesia. Bien, porque hay que adaptarse a este nuevo mover, a esta nueva iglesia. Todos queremos la presencialidad, pero en estos tiempos Dios nos ha enviado a que en cada hogar levantemos un altar, a que la iglesia crezca, ¿sí? Aunque el enemigo piense que la iglesia la ha cerrado y ha cerrado sus puertas, no, todo lo contrario. La iglesia se ha multiplicado porque hoy en cada hogar hay un altar. Porque estamos en un nuevo mover. Y en este nuevo mover debemos predicar. No debemos quedarnos en el tiempo. Los cristianos debemos aprovechar lo nuevo para poder hablar del Señor. Es muy importante. Y las redes sociales podemos llegar a todas partes del mundo. Aún a donde ni te lo imaginás, podés llegar con una palabra. Que nuestras palabras sean palabras de bendición.
que sean palabras para poder acercar el reino de Dios a los hogares, a las casas, a la familia, a las personas necesitadas. Que de nuestra palabra salgan bendiciones. Es muy, muy importante. Vamos a dar apertura, vamos a dar comienzo a esta reunión orando, clamando a Dios y pidiendo que su presencia esté en medio de nosotros. Padre de la gloria, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Límpianos con la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, para poder acceder a tu presencia, Dios de gloria, y que tu Espíritu Santo descienda en cada hogar, en cada familia, descienda en cada persona que se ha conectado, Señor. Descienda tu Espíritu Santo sobre ellos y traiga luz. Padre, que nos dé sabiduría para poder llevar adelante una vida cristiana conforme a tu voluntad, siguiendo los pasos que tú nos has dado a través de la palabra. Dios de gloria, que tu Espíritu Santo nos guíe, quite el velo de nuestros ojos y podamos ver la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos ilumina el camino y nos acerca a tu presencia. Dios de gloria, pero si hay alguien que está pasando dificultad, si hay algo que está interfiriendo en esta reunión, Dios de gloria, lo echamos fuera en el nombre precioso de Cristo. Y te pedimos, Dios de gloria, que tu presencia descienda, porque donde está tu presencia, Señor, las tinieblas se disipan, las tinieblas huyen. Dios de gloria, descienda tu poder, descienda tu poder, y que nada pueda interferir con esta reunión. Dios de gloria, la ponemos en tus manos. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos por sobre todas las cosas. Y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por aquellas cosas que has quitado de nuestra vida. Y gracias, Señor, aún por lo que nos darás, por lo nuevo que vendrá. Padre, lo recibimos en el nombre precioso de Jesús y nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir el power para poder compartir la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿De qué nos está hablando Dios en su palabra? ¿Y cómo la puedo aplicar a mi diario vivir? Aferrarme a esta palabra. Los 4 sucesos milagrosos en la muerte de Jesús. 4 sucesos que sucedieron. Y vamos a estar leyendo la nueva versión internacional. Vamos a estar leyendo una parte de la palabra, ¿no? Para que entremos en contexto, para que entendamos bien de qué nos quiere hablar el Señor. Y está en Mateos, ¿sí? La muerte de Jesús. Mateos 27, 45. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabacthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió a buscar de una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que la bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas y se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Con los sucesos, con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, sucedieron muchas cosas y muchos milagros.
Se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, en el cual iban a repartir sus ropas, que iba a ser traspasado, ¿sí? Con una lanza, que iba a salir agua y sangre de su cuerpo, que sus ropas iban a ser repartidas, que le iban a dar de beber vinagre, y cuántas cosas más que sucedieron en la muerte de Cristo, que estaban anunciadas miles y miles de años con anterioridad. Que todo esto sucedió. Y todos estos milagros testifican de la veracidad de la muerte de Cristo, y que podemos acercarnos a la presencia de Dios a través de su nombre. Y hoy vamos a ver 4 sucesos milagrosos en la muerte de Jesús. Y el primero que vamos a ver es la oscuridad. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Hubo una gran oscuridad. Una oscuridad física. Vamos a estar viendo una oscuridad física. Pero en ese momento en el cual Cristo entregó su espíritu, descendió tinieblas, hubo oscuridad. Esto significa que Cristo había muerto una vez y para siempre por cada uno de nosotros, que había cargado con todo el pecado sin él haber cometido pecado. Y vino una densa oscuridad, una densa tiniebla, se oscureció el cielo en esas horas. Porque estaba aconteciendo algo muy importante. Una obra maravillosa de amor. Una obra maravillosa de misericordia. De Dios para con los hombres, entregando a su Hijo unigénito para que muriera una vez y para siempre. Cuando reconocemos a Cristo en nuestros corazones, esta oscuridad física que teníamos desaparece, se disipa. Esta oscuridad física que tenían los centuriones, que tenían los soldados que estaban custodiando a Jesús, que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero todos estos acontecimientos sobrenaturales que estaban sucediendo testificaron de la veracidad de la obra de la cruz, en los cuales estas personas que los estaban custodiando se convirtieron porque creyeron en el Señor, como creyó también aquel ladrón que estaba a su lado y que reconoció que Cristo era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, en este mismo instante estarás conmigo en el cielo. Porque lo más importante y el milagro más poderoso que podemos recibir como cristianos es la salvación, es la vida eterna. Por sus pecados y las consecuencias de su pecado, esta persona que estaba al lado de Jesús fue condenada y crucificada. Que realmente él reconoce que había cometido errores y que por eso él estaba en la cruz del Calvario, pagando por sus pecados. Pero reconoció a Cristo y reconoció que en él no había pecado. Reconoció a Cristo como el Hijo de Dios. Y en ese mismo instante se disiparon sus tinieblas y pudo recibir la vida eterna. Porque hubo una oscuridad espiritual que recibió luz al recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. ¿Cuántas oscuridades tenemos en nuestros corazones? ¿Cuántas áreas de nuestra vida están en oscuridad porque no las presentamos delante de Cristo? Debemos
dejar que la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestra vida espiritual y física. Porque cuando entra Jesús a nuestro corazón y nuestro espíritu recibe al Espíritu Santo, empezamos a crecer y empieza a crecer una luz interior que luego se ve reflejada en lo físico. Porque cuando realmente he recibido a Cristo en mi corazón, mis actos testifican de que Cristo habita en mí. Mis actos testifican que la oscuridad espiritual que había en mí desapareció. ¿Por qué? Empiezo a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y hay áreas de nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida que están en un proceso y que tienen que cambiar. Y muchas veces volvemos a reincidir y a tropezar con la misma piedra. Y eso trae frustración a nuestra vida. Nos ponemos mal y nos ponemos tristes. Y es ahí donde el enemigo viene con palabras para desalentarnos, para corrernos, para desacreditar, para traer oscuridad a nuestro espíritu. Pero Cristo siempre tendrá su mano extendida para aquellos que caen puedan levantarse, para que aquellos que entran en oscuridad puedan volver a la luz. Porque ninguno de nosotros está exento de cometer un error. Ninguno de nosotros está exento de cometer un error, de tropezar. Pero el problema no es tropezar, el problema es no levantarse. Tropezar podemos tropezar, y el tropiezo traerá sus consecuencias. Claro que sí. Todo acto tiene consecuencias. Dejemos que la luz de Cristo ilumine nuestro camino, que se disipen esa oscuridad y podamos ver por dónde estamos caminando para no tropezar. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. El segundo y gran milagro fue la división de las cortinas del templo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27:50. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Está hablando del velo del templo. ¿Qué significa esto? Significa que ya no era necesario que los hombres interfirieran por el pueblo, que un sacerdote, un hombre interfiriera por el pueblo para perdón de sus pecados, que era el antiguo culto. A raíz y a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ya no necesitábamos más de un sacerdote, sino que necesitábamos creer en Jesús, el sumo sacerdote, una vez y para siempre. Que no solo nos da acceso al Padre, sino que nos da acceso a su Espíritu, para que nos ayude y nos dé fuerza en los momentos de dificultad. Porque el pueblo tenía que continuamente, y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para santificar al pueblo por sus pecados. Porque el pueblo se santificaba, pero volvía a recaer en los mismos pecados. En cambio, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos da las fuerzas para poder vencer ese enemigo que se nos levanta. Eso que antes no podíamos controlar. Hoy, a través de Jesús y a través de su Espíritu, lo podemos vencer.
Y dice, el culto del tabernáculo terrenal, Hebreos 9, 1. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada del lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de gloria que cubrían con su sombra el lugar de expiación. Pero ahora no se puede hablar con esto en detalles. Así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entraba únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados de la ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Ya no es necesario que entre un sacerdote. Como hijos tenemos acceso al Padre a través de la sangre de Cristo. La barrera que separaba a Dios del hombre fue quitada. Esa barrera que separaba porque no podía acceder el hombre a Dios por sus pecados. Debía entrar el sumo sacerdote. Primeramente tenía que expiar, ¿sí? Sacrificar un cordero, un macho cabrío sin mancha, por sus pecados para poder entrar en el tabernáculo. Y luego ofrecer otro sacrificio por los pecados del pueblo. Una vez al año. Pero hoy podemos acceder a la presencia del Señor los 365 días del año. Porque Cristo, con su sangre, fue derramada una vez y para siempre. Porque no había pecado en Jesús. Era la ofrenda perfecta para que cada uno de nosotros pueda acceder a la presencia del Señor. Y esa separación, ese velo que separaba a los hombres de Dios, fue roto. ¿Y por qué lo rompió Dios? Porque nos ama. Porque Él desea que estemos en su presencia, que nos acerquemos a Él. El Señor es amor. Y Él quiere dar ese amor a cada uno de nosotros. Está en nosotros aceptar a Cristo y aceptar que podemos entrar a su presencia. Tener fe y creer en la palabra del Señor. Creer realmente que tenemos acceso al Padre. En Hebreos 8 dice, ahora bien, Hebreos 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombraba para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también tenga
algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan la ofrenda en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate, le dijo el Señor, de hacerlo conforme a las medidas que él le había dado. El tabernáculo era una réplica del tabernáculo del cielo. Pero en este tabernáculo está sentado Cristo, el sumo sacerdote, una vez y para siempre. Es quien intercede por nosotros con el Padre. Cuando nos acercamos a Dios en nuestras oraciones, que el enemigo va a venir a interferirlas, es cuando Cristo se levanta e intercede por cada uno de nosotros. Con mi sangre, la vida de cada uno de estos hermanos que hoy accede a tu presencia, Señor, es sin pecado, porque es con la sangre de Cristo que nos podemos acercar al Padre. Era necesario que Cristo ascendiera y se sentara en el trono, a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, e intercediera por cada uno de nosotros, y que su Espíritu Santo descendiera a la tierra. Que el Espíritu Santo es quien habita en medio de nosotros. Es quien nos da la convicción de lo que está bien y de lo que está mal. Es quien nos guía, quien nos da fuerza para poder afrontar aquellos pecados, aquellas debilidades que antes de conocer a Jesús no podíamos. Caías y recaías, ¿cuántas veces en el mismo pecado? En la misma piedra tropezamos. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, tomamos fuerzas y le dijimos al pecado, te vas de mi vida. Siempre va a estar dando vuelta, pero tenemos las fuerzas de Cristo para decir, basta, hasta acá llegaste. No nos olvidemos eso. Si tenemos un control en nuestra vida sobre aquellas debilidades que antes no podíamos vencer, es porque Cristo está en nosotros. Es porque el que venció esas debilidades fue Jesús. No nos creamos que nosotros hemos vencido el pecado. No, no, no. Lo vencimos porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón y Él nos dio las fuerzas para poder vencer esa obra del infierno. Para poder pisar y tener sobre nuestros pies aquello que antes nos controlaba. Pero la fuerza para poder controlar esa debilidad nos la dio el Señor. No nos debemos olvidar nunca de esto. Porque el día que nos alejamos del Señor, estas debilidades se levantan nuevamente y empiezan a tomar fuerza y vuelven a controlar nuestras vidas. Porque nos alejamos del Señor. Porque nos alejamos de la verdadera fuente de poder, que es Cristo en nuestras vidas. Él es quien venció. Y a través de la sangre de Cristo tenemos la libertad de acercarnos a Dios por medio del sacrificio de Jesús. Tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios y tenemos una identidad, al reconocer a Cristo en nuestro corazón, una identidad de hijos. ¿Cuántas bendiciones que Dios nos ha dado a través de la obra de la cruz? Y son infinitas y podemos estar toda la noche hablando de cada una de ellas. Tenemos acceso al Padre y al reconocer a Cristo Jesús tenemos identidad de hijos. Nos volvemos a acercar a nuestro Señor.
Y somos coherederos junto con Cristo de todas las bendiciones. Y tenemos la fortaleza para vencer a nuestros enemigos, para vencer eso que antes te controlaba. Lo que separaba al hombre, y estoy hablando en plural, al hombre y la mujer, de Dios, se rasgó, se rompió, ya no existe más. En el nombre de Jesús tenemos acceso directo al Padre. Acércate a Él, habla con Él, pones tus debilidades, pones aquellas cosas que hay que cambiar en tu vida en sus manos y vas a ver cómo Él va a empezar a actuar. Hubo un terremoto. Y aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se partieron las rocas. Hubo un gran temblor. Y esto hizo que muchos de los que estaban en ese lugar creyeran realmente que Jesús era el Hijo de Dios. Que a través de la cruz del Calvario, a través de la muerte de Cristo, la humanidad empezó a recibir salvación, pero no la empezó a recibir 2 días después, 3 días después, no, en el instante en que fue consumada la obra. Aquellos que empezaron a creer en ese mismo día en Jesús fueron salvos. En ese instante en el cual el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús creyeron y declararon que Cristo, que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, recibieron la salvación. Y todos los que estaban en ese lugar recibieron luz. Ahora aquellos que se jactaban de sus obras y que no creyeron en Jesús, que se jactaban de su conocimiento y de obras humanas, y no creyeron en Jesús. Aún habiendo tantos testimonios, tantos milagros, estos sucesos, habían personas que estaban cegadas y no creyeron en Jesús. ¿Cuántas veces hemos recibido milagros en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios nos ha escuchado, nos ha guardado, nos ha librado, nos ha prosperado? Y sin embargo, cuando tenemos el primer inconveniente, dejamos de creer en Jesús. Qué fácil que es muchas veces olvidarnos de Cristo. Por una, que no fue mal. Que creemos que no fue mal. Porque al fin y al cabo, Dios siempre va a tomar el control y la va a resolver. Pero en la primera prueba que pasamos, y ya nos olvidamos de todo lo que hizo Jesús. Y siempre debemos recordar y ser agradecidos para con Dios por todos los milagros y por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Cada uno sabe los milagros que Dios ha hecho en su vida, los cambios que Dios ha hecho en su vida. Debemos aferrarnos a ello y dar gracias a Dios. ¿Cuántas veces cuando las cosas nos empiezan a ir bien y ya recibimos lo que necesitábamos, nos olvidamos de Jesús? ¿Cuántas veces nos olvidamos de Cristo?
debemos entender lo que Dios ha hecho por nosotros y debemos aferrarnos a la obra maravillosa de la cruz, en la cual cada uno de nosotros es salvo por esta obra redentora de amor. Resurrección de los santos. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y cuando, dice la palabra, que cuando Jesús resucitó, estos santos que habían resucitado entraron en la ciudad santa, en Jerusalén. ¿Cuántos acontecimientos que sucedieron y que testificaban la veracidad de la obra de la cruz? Pero esto no solo testificaba de la resurrección de Cristo, sino que todos aquellos, los que habían creído en Jesús, recibieron la resurrección. Esto también es para que cada uno de nosotros creamos realmente en esta obra maravillosa. En que Cristo hizo este milagro para vos y para mí, para todos aquellos que creemos en Jesús, que tenemos vida eterna, que tendremos la resurrección en la venida de Cristo. Porque esto simboliza en que el tiempo que Jesús venga a buscar a su iglesia, cada uno de nosotros se irá con él. Asegúrate de aceptar a Jesús en tu vida. Asegúrate de aceptarlo de corazón. Que haya un cambio genuino en tu vida para que cuando Él venga, te vayas con Él. No es por actos, no es por lo que hacemos. No soy salvo por dar una charla o por dar la palabra del Señor. Soy salvo por creer en Jesús. Soy salvo porque abrí mi corazón para recibir a Cristo. Soy salvo porque creo en el Hijo de Dios. No por mis actos. Luego, puedo dedicar mi vida al Señor, puedo dar charlas, puedo hablar, puedo orar por otras personas. Y la unción de Dios puede descender sobre mi vida. Y Dios me puede usar, claro que sí. Ahora esos actos demuestran que Cristo está en mi corazón. Esos actos no me dan la salvación. La salvación me la da el Señor. En creer en Jesús y en creer en la obra redentora de la cruz. En que Cristo derramó de su sangre para perdón de mis pecados. Es Jesús el verdadero sacerdote, el verdadero redentor. Es Jesús el verdadero cordero dado en expiación. Es Jesús el sacrificio perfecto para que vos y yo tengamos vida eterna y seamos salvos por su sangre. Es Jesús nuestro verdadero redentor. Es Cristo quien realmente nos da la vida eterna. No hay otro. No hay otro. No hay obra humana o obra de hombre que pueda darnos la salvación. La salvación te la da Jesús. Creer realmente en Él y Él va a empezar a obrar en tu vida. Va a empezar a cambiar tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar. Te va a prosperar. Esas son consecuencias de haber aceptado a Jesús en mi corazón. Aceptalo. El Señor lo único
lo único que te pide es que aceptes a Cristo en tu corazón, que lo aceptes genuinamente. ¿Y cómo sabemos cuando alguien acepta a Cristo realmente de corazón? Porque su vida empieza a cambiar. Sus actos empiezan a cambiar. Empieza a tener dominio propio sobre sus debilidades, sobre lo que antes eran sus debilidades. Hoy la puede vencer y tener bajo sus pies por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por ese favor inmerecido de la obra de la cruz. Porque cada uno de nosotros no merecía la salvación. Éramos todos pecadores y yo principalmente, antes de recibir a Cristo, era recontra pecador. Pero sin embargo, Dios me estaba esperando con los brazos abiertos. ¿El tiempo que tardé en recibirlo tuvo sus consecuencias? Claro que sí. Tuvo un montón de consecuencias. Por porfiado, por no aceptarlo en el momento que debía aceptarlo. Pero un día lo acepté y eso es lo más importante, porque ahí empezó a cambiar mi vida. Lo principal es que un día lo aceptamos. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, dice Cristo. Algunos han tenido el privilegio, la bendición de poder aceptarlo en su juventud. Otros tardamos un poco más. Pero en definitiva, recibimos a Cristo en nuestro corazón y Él nos ha dado la vida eterna, el acceso al Padre y identidad de hijos. Gracias por esto, Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir a Jesús que tome control de nuestra vida, que venga a morar en nuestro corazón. Y yo voy a hacer una oración y la vamos a repetir todos juntos. Y luego voy a orar por todos y luego oraré por cada una de las peticiones. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, accedo a tu presencia a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre redentora que me cubre de todo pecado. Hoy reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Que Jesús intercede por mí, que me compró con su sangre, que venció al pecado, al infierno y a la muerte. Acepto a Cristo en mi corazón y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Pero entiendo, Señor, que debo perdonar, porque como tú me has perdonado todos mis pecados, yo entiendo y perdono a aquellos que me han ofendido. Y recibo tu perdón y tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre de la gloria, pongo a cada una de las personas que hoy se ha conectado en tus manos. Dios de gloria, los bendigo. Dice tu palabra que la bendición rompe con toda maldición. Se corta toda atadura, toda ligadura. Padre, con el pasado, con el infierno, con las tinieblas, se corta ahora en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional es rota y quebrantada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se cortan ahora todas las maldiciones generacionales. Se rompen y se desatan. Todo lazo, toda atadura, toda ligadura, toda cadena se deshace por la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Deshacemos todo contrato con las tinieblas. Por tu gloria, Señor. Se rompen y se deshacen en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va, Padre amado. Todo espíritu de enfermedad lo echamos fuera, sale de los cuerpos. Toda enfermedad en el cuerpo, en lo físico, se va. Toda enfermedad en el alma se va en el nombre de Jesús y se va a través del perdón. Se sana el alma, Padre, a través del perdón. Entra tu perdón, Señor, a su vida. Entra tu amor y llena esos vacíos que se han producido en el alma a través de las heridas del pasado. En el nombre de Jesús, bendecimos el alma, bendecimos el cuerpo y bendecimos el espíritu. Toda oración hecha por los brujos, curanderos, es rota y quebrantada por el poder de tu sangre. Deshacemos toda obra del infierno. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nos ponemos en tus manos y declaramos que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo somos completamente sanos. Amén, amén y amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. Y vamos a estar orando por cada una de las peticiones. Bien. Silvia Jiménez quiere pedir oración por la familia y por sus hijos, para que consigan pronto trabajo. Acercarnos a Jesús y Él obrará en nuestras vidas. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, pongo la familia de Silvia Jiménez y a Silvia Jiménez en tus manos, Señor, para que tú los bendigas. Bendiga su casa, su hogar, su familia, sus hijos. Y estés abriendo puertas, Padre, para que ellos puedan conseguir un trabajo, para que puedan llevar el sustento diario a su hogar. Dios de gloria, yo los pongo en tus manos y los bendigo, para que tú, Padre, los empieces a prosperar, para que les des un trabajo, un proyecto, una idea. Señor, algo que puedan desarrollar para poder prosperar en su economía. Dios de gloria, en el nombre de Jesús, los pongo en tus manos, para que tú toques sus corazones y ellos puedan acceder a tu presencia. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.